Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de la Zona Neo Retro de Barrio Oscuro TV, en un tiempo donde los sueños se tejían con píxeles, donde cada aventura era una epopeya y cada pulsación de botón era un viaje a lo desconocido. ¡Aparta, novato! ¡Deja paso al campeón! ¿Es la lluvia lo que te hace ir tan lento o es el miedo? Pero hubo una consola que con su nostalgia encendió la chispa de la emoción. Gente, la Play 3, otra de nuestras super consolas de la mega colección. Una de esas máquinas que ha trascendido en el tiempo y se ha convertido en una auténtica leyenda. Y he de decir que para muchos de nosotros u otros tantos de mi generación, la PS3 fue la reina de las consolas. Hoy nos vamos a meter de lleno con la PlayStation 3, porque es una masterpiece y ha marcado una era. No puedes imponerte a mí. Te sobreviviré, mortal. Que nos llevó a mundos imposibles y nos ha hecho vivir historias inolvidables. Así que hoy prepárense para un gran viaje en el tiempo, donde cada recuerdo es un tesoro y cada juego una auténtica joya. Es hora de encender el botón de la nostalgia y reavivar la magia de la PS3. Amigos y amigas, hoy vamos a hacer un análisis amplio de la majestuosa PlayStation 3, una consola que nos ha hecho reír a muchos de nosotros y que yo la tengo mucho cariño, como les he dicho, pero luego les cuento más. Prepárense para sumergirse en un mar de recuerdos y aventuras. Y dicho esto, gente del barrio, que empiece la fiesta de la Zona Neo Retro. La PlayStation 3 nos regaló no solo los clásicos que todos recordamos, sino también grandes joyas ocultas que merecen ser descubiertas. Desde el épico viaje de Nathan Drake en Uncharted, hasta las batallas aéreas de Warhawk, esta consola nos brindó una amplia variedad de experiencias que por supuesto nunca olvidaremos, pero no podemos pasar por alto otros títulos que quizás no recibieron tanta atención, pero que sin duda dejaron una marca en nuestros corazones. ¿Quién podría olvidar la atmósfera inquietante de Folklore o la creatividad sin límites de Little Big Planet? Todos estos juegos, aunque menos conocidos, son igualmente importantes en toda la historia de la PS3. Y cómo olvidar las sagas que se forjaron en esta consola, desde el drama emocional de Heavy Rain hasta la acción frenética de Infamous. La PS3 nos demostró que los videojuegos podían ser mucho más que solo diversión. Nos han sumergido en grandes historias profundas y nos desafiaron a explorar nuevos mundos y posibilidades. Cada uno de estos juegos tiene su propia esencia, su propia marca que los hace únicos, ya sea la narrativa inmersiva, la jugabilidad innovadora o los gráficos impresionantes de la época. La PlayStation 3 nos ofreció una amplísima biblioteca muy diversa, con la que todo el mundo estaba satisfecho con todos los gustos y preferencias en todo el catálogo. Así que, queridos espectadores, mientras recordamos los clasicazos de siempre, también tomemos un momento para apreciar aquellos tesoros ocultos que nos regaló la PS3. Porque en la Zona Neo Retro, cada juego tiene una historia y cada historia tiene su lugar en nuestro corazón. Mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales. Toma aquí. Y así, amigos, llegamos al final de este viaje majestuoso por la historia de la PlayStation 3. Claro que sí, se vino nostálgico. Además, este vídeo quería hacerlo ya de hace mucho. Aunque bueno, gente, esperen, no es el final del todo, calma. Ahora, como en entregas anteriores, podríamos estar sacando juegos, enseñándolos aquí en cámara y tal, pero hoy no. ¿Por qué? Pues porque, gente, quiero que caminen, quiero que se vengan conmigo ahí atrás para ver la super colección de PS3. Fus. Con diferencia, la colección de PS3 rebasa la de todas las consolas, porque esto es bárbaro. Y nada, gente, aquí está la mega colección, 264 juegos, ¡qué locura! A ver, esto de aquí arriba es un poco de Play 2, esto de aquí, pero esto ya son ediciones limitadas de PS3, ¿vale? Esto no es una colección barata, ¿vale? Y como pueden ver, aquí tenemos mega clásicos de PlayStation, ¿vale? Final Fantasy X y Final Fantasy X-2. Un clásico de PS2, como muchos de ustedes saben, pues remasterizado y digno de cualquier colección de un friki.
La trilogía de God of War remasterizada en PS3, lo mismo. Final Fantasy 13 y 13-2, Tekken. Y un detalle de toda esta colección es que solo hay 2 juegos de gama baja, que podamos decir, una edición Platinum y otra edición Essentials. El resto son todo primeras ediciones, ediciones especiales, ediciones japonesas, ediciones de coleccionista. Vamos gente, esto es una locura para los amantes de los clásicos. Miren, tenemos Uncharted, ediciones limitadas. Uncharted 2. O podemos irnos a ediciones no tan conocidas como pueden ser todas estas, gente. Estos son los Yakuza, los famosos Yakuza pero ediciones japonesas que no llegaron a comercializarse en Occidente. Vean aquí más ediciones japonesas, todo esto. Otro clasicazo, el Mortal Kombat. Por aquí tenemos los Ninja Gaiden, un juego interesante que no tantos conocen, el Ni no Kuni. Para los freaks de los coches tenemos aquí los Need for Speed, tenemos... Yo creo que todos, no sé si me quedará alguno de estos. Y poco más gente, tampoco nos vamos a extender a enseñarles todo esto porque no acabaríamos nunca. 2000 años más tarde. Y para los nuevos del canal, por decirles otra curiosidad, hace un año grabamos aquí nuestro primer vídeo. Barrio Oscuro TV es un canal donde vamos a hablar sobre geopolítica, actualidad e historia. Antes de despedirnos, queremos hacerles par de preguntas. ¿Por qué ella no me ama? Quizás es porque eres feo. Gente, ¿cuál fue su juego favorito de la PS3? ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Oye, despacio, cerebrito. ¿Cuál es el recuerdo más preciado que tienen de esta consola? Compártanos sus historias en los comentarios, porque aquí sí les leemos. Y hagamos así de todos estos recuerdos una experiencia mucho más amigable y nostálgica. Y recuerden, en la zona neorretro es uno de esos sitios donde los clásicos cobran vida y la nostalgia nos toca el corazón y nos une. Así que agradecemos que se suscriban si aún no lo están, que nos dejen un like, que lo compartan con su gente cercana. Juntos haremos que toda esta comunidad siga creciendo. Gente, mantengamos viva la magia de la PS3 y de todos los grandes clásicos. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! ¡Que os pasa a los jugones! ¡Ya no cumplís vuestro deber! ¡Olvidasteis vuestra senda y os dejasteis corromper! Baile, ritmo y fitness, hasta jugáis a cocinar. Pues ¿qué hemos de hacer? ¡Venid a Skyrim a luchar! ¿Skyrim? Allende hielos y tundra, de nórdicos el lugar, donde romances nacen y puedes magia y espadas combinar. Usa pers como un Fallout, protege a quien más quieres. Mata dragones de un grito, hasta tu barba tiene poderes. La vida no es tan divertida, todos son gastos y estudiar. Mi curro es indignante y de chicas mejor no hablar. ¡Basta ya de sollozar! ¡Es hora de partir! La batalla espera tu filo mortal a la tierra de Skyrim.